El ciclo for en Java es una estructura de control que permite ejecutar repetidamente un bloque de código un número determinado de veces. La sintaxis básica de este ciclo lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Para ello, lo de siempre, nuevo proyecto, le vamos a colocar de nombre ciclo for. Ya aquí tiene la carpeta create. Creamos nuestra clase de Java y le vamos a colocar igual. Hacemos nuestro método main, ¿verdad? Y listo. Bueno, vamos a hacer en el ejemplo, lo que vamos a hacer es un ciclo que vaya desde los primeros 10 números, ciclo del 1 al 10. Y en este ciclo lo que se va a hacer es decir cuáles números son pares, cuáles son impares, ir sumando los pares y mostrarlos al final en una sumatoria, y por otro lado ir sumando los impares y mostrarlos en otra sumatoria. Para ello, lo primero que hacemos es crear las variables que nos van a permitir la sumatoria de esos números. Por ejemplo, una variable que se llame, por ejemplo, ya la voy a llamar sumPares y la inicializo como 0 porque va a ser una sumatoria, y sumimpares también en tipo entero y que se inicializa en 0. Bueno, ahora sí viene el ciclo for. Bueno, el ciclo for bueno, int que es igual desde 1 hasta que i sea menor o igual a 10 y más. Bueno, sí, este es el que necesitamos. Bueno, ¿qué significa esto? Esta es la variable que va a controlar el ciclo. Este igual a 1 significa que la variable va a tener un valor inicial de 1 y que va a llegar, y que este ciclo va a continuar hasta que esa variable, que primeramente es 1, tenga el valor de 10, o sea que sea menor o igual a 10. Es decir, va a permitir hacer el ciclo cuando esta variable valga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cómo se hace para que esa variable se incremente? Con este i++. ¿Qué significa? Que cada vez que se haga un recorrido de todo lo que está en estas llaves, o sea, cada vez que se haga un ciclo, él se va a aumentar en 1. Entonces, i primeramente valdría 1, y a la segunda vez valdría 2, y así hasta llegar a 10, que sería el límite de este ciclo. Bueno, entonces, como lo que va a hacer este ciclo es decir qué números comprendidos entre 1 y 10 son pares y qué números comprendidos entre 1 y 10 son impares, y sumarlos cada uno aparte, hacer una sumatoria. Entonces lo que se debe hacer primero es, ¿y cómo sabemos cuando un número es par y cuando es impar? Bueno, con esta condición podemos saber cuando un número es par. ¿Por qué? Porque cuando un número dividido entre 2 tiene como residuo 0, el número es par. De lo contrario, es impar. Entonces, si i porcentaje 2 es igual a 0, es decir, si el número es par, escriba aquí vamos a concatenar el número. Bueno, aquí vamos a concatenar esto así, de esta manera: el número, espacio, comillas, más el número, ¿verdad? Más otra vez cadena, es, aquí no, aquí es, aquí quitamos esto, colocamos es par, el número que en este caso sería i, es par. Y aprovechando que ya sabemos que este número es el número en el que estamos es par, porque cuando entre en este if quiere decir que encontré un número par, entonces vamos a comenzar a hacer la sumatoria de esos números. ¿Cómo? Con sumpares, que sería igual a sumpares más i, ¿verdad? Porque en este caso i es el número
en cuestión. Ahora, si el número no es par, es decir, perdón, si el número no es par, es decir, si es impar, entonces colocamos else. Si no, ¿verdad? Entonces el número se manda a escribir por consola, el número y es impar, ¿verdad? ¿Y qué hacemos también? Sumamos impares, los impares, porque como estamos dentro de un impar, entonces impares es igual a suma de impares más i. Listo, ya lo tenemos. Ahora, cuando se acabe el ciclo, es decir, cuando llegue a 10, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar la suma, bueno, la sumatoria de los pares es sum pares, y la sumatoria de los impares es sum impares. Bueno, entonces vamos a mostrar qué es lo que sucede aquí. Le damos en correr, en running, ¿verdad? En run, y me lo muestra de esta manera. El número 1 es impar, el número 2 es par, el número 3 es impar, el número 4 es par, impar, par, impar, par, impar, par, y la sumatoria de los pares que encontró es 30 y la de los impares es 25, y esto pasa hasta donde yo le diga que quiero que llegue. Es decir, si le coloco 20, él va a llegar, el ciclo va a llegar hasta el 20 y me va a mostrar todos los pares y los impares que hay desde el inicio, es decir, desde el 1 hasta que llegue a 20. Me suma todos los pares que encontró y me suma todos los impares que encontró. Y bueno, esto es todo lo que hace. Es bastante sencillo. Si le colocamos 5, lo mismo. Va desde 1 hasta 5, repite todo, ¿verdad? Y entra aquí cuando detecta que el número es par, o entra acá cuando detecta que el número es impar. Y estas dos líneas las hace cuando ya termina el ciclo.